Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección Historia de Ecatepec. En la región de Acalhuacan, donde se halla la Casa de Morelos, en Ecatepec, los arqueólogos encontraron diversos tlateles, que son montículos o pequeños islotes en el lago, construidos aproximadamente en 1470 y que estuvieron en uso durante 50 años más o menos. Eran áreas destinadas a viviendas de pescadores. En uno de los tlateles había un temazcal y aparentemente otro más. A la caída de México Tenochtitlan, junto a Cuauhtémoc, estaba Guanitzin, señor de Ecatepec, y otros señores más. Hernán Cortés los llevó presos, primero a Acachinango y luego a Coyoacán. Al único que le otorgó la libertad fue a Guanitzin. Hernán Cortés fue el primer encomendador de Ecatepec. Ecatepec en esa época contaba con 390 tributarios. El día 3 de mayo de 1525, Hernán Cortés ordenó a un grupo de albañiles indígenas que edificaran una cruz en el Ejecatépetl para conmemorar a la Santa Cruz. Posiblemente de ahí nació la tradición que el día de la Santa Cruz asimismo sea el día de los albañiles. En 1526 arribaron los dominicos a Ecatepec. En su afán de mezclar costumbres como mecanismo de conquista, los españoles pusieron a Ecatepec, o al menos al núcleo que constituía Ejecatépetl, el sobrenombre de San Cristóbal, señor de los caminantes, por ser precisamente San Cristóbal un sitio de caminantes, un sitio de paso, un camino hacia Veracruz, hacia el norte, en lo que en parte después fue la calzada de San Cristóbal o Albarradón de Ecatepec. Pues ahora nos vamos rápidamente a nuestra temática general. En nuestra anterior sesión estábamos hablando de la serie de argumentaciones filosóficas, ideológicas, que daban los fundadores de las leyes de reforma para instaurar en México el positivismo de Augusto Comte, sería la doctrina de la nueva etapa que viviría México, que sería el liberalismo, en contra de las rancias costumbres que nos impusieron desde España hacia 300 años, 3 siglos. Bueno, Gabino Barreda sostenía que la ciencia había logrado abrazar a la política y sujetarla a sus leyes, y que dominaba a la moral y a la religión, y que el clero y el ejército eran restos del pasado régimen. Luchaban terriblemente contra las inteligencias emancipadoras, tanto el clero como el ejército, por declarar el porvenir. Y esa lucha duraba ya 47 años. Que el Partido Progresista avanzaba, pero su contrario retrocedía, los conservadores. Pero para intentar salvarse, el Partido Conservador recurría a la felonía y a otros medios reprobables,
que de 1857 a 1861 el clero comprendió su desprestigio y decadencia al ver que había hecho uso sin éxito alguno de todas sus armas espirituales, únicas que le quedaban, para defender a todo trance unos bienes que él aparentaba creer que posee por derecho divino y sobre los cuales le niega, por lo mismo, todo derecho a la sociedad y al gobierno, que es su representante. Así de profundas eran las palabras de Gavino Barreda, como si algo pudiera existir dentro de la sociedad que no emanase de ella misma, como si la propiedad y demás bienes de aquella, por lo mismo que están destinados a su conservación y no a su ruina, no debieran estar sujetos a reglas que les hagan conservar siempre el carácter de protectoras y no de enemigas de la sociedad, como si alguna vez el medio debiera preferirse al fin para el cual se instituye. Pero Barreda sostenía que las bases del progreso en México estaban sentadas. Tenemos esas leyes de reforma que nos han puesto en el camino de la civilización más adelante que ningún otro pueblo. Qué importante era México en esa época, con sus leyes de reforma, con Juárez, con su equipo de gente pensante, de gente honesta, de gente preparada. Tenemos una constitución que ha sido el faro luminoso, la de 57. Luego vaticinaba que la paz y el orden harían por sí mismo lo que faltaba. Finalmente abogaba por una absoluta libertad de ideas. El presidente de la República, general Ignacio Comonfort, promulgó la ley Miguel Lerdo de Tejada, con objeto de movilizar los bienes de manos muertas y destronar el poder político del clero. Esta ley luego fue incorporada al artículo 27 de la Constitución de 1857. Los liberales argumentaban que la inmovilidad de la propiedad raíz era causante del retraso económico de México y, por tanto, las fincas rústicas y urbanas, cuyos propietarios fueran corporaciones civiles y eclesiásticas, se adjudicarían a sus arrendatarios, y las que no estuvieran arrendadas se adjudicarían en subasta al mejor postor. Se consideraban congregaciones las comunidades religiosas de ambos sexos, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios y en general todo establecimiento o fundación que tenga el carácter de duración perpetua o indefinida. Se exceptuaban de la enajenación los edificios destinados directamente al ejercicio y operación de la corporación correspondiente y además, desde ese momento, se prohibía que las corporaciones adquirieran en propiedad o en administración cualquier tipo de bienes raíces. Todo ello se promulgó desde el Palacio Nacional el día 25 de junio de 1856. En el Palacio de Gobierno en Veracruz, el presidente Benito Juárez, el 12 de julio de 1859, propuso la Ley de Libertad de Cultos, en la que además del respeto no solo a la religión católica, sino a todas las demás, se eliminarían de las leyes los delitos religiosos como apostasía, cisma, herejía, simonía o cualquier otro delito eclesiástico. También desde Veracruz Juárez lanzó diversas leyes como la que anulaba muchas fiestas religiosas, instituía el matrimonio civil y la secularización de los panteones, la clausura de conventos y cofradías y la nacionalización de los bienes del clero. Se establecía la separación de la Iglesia y el Estado.
se prohibía que los pagos por servicios religiosos se hicieran con bienes raíces. Se suprimían legalmente las órdenes religiosas regulares, las archicofradías y cofradías y las congregaciones. Era un paso trascendente, pero dolorosísimo, que daba la nación mexicana. Ahora vamos a hablar de Motolinía y su pragmatismo servil. Independientemente de que creamos o no en el amor desinteresado y celestial de algunos frailes coloniales en relación a los indígenas de la Nueva España, copiamos textualmente parte del siguiente contenido de Fray Toribio de Motolinía, de Benavente Motolinía, que habla de la argumentación frailesca pragmática de los religiosos en la aparente defensa de los naturales contra los abusos de los explotadores españoles. En nuestro concepto, las palabras del pobrecito cura hispano reflejan el fondo del asunto, el fondo de la imposición del cristianismo en el Nuevo Mundo, la puesta en servicio de los indios en favor de los europeos conquistadores y de los descendientes de estos, así como de los extranjeros llegados después. Evangelizar para someter a servidumbre colonial al nativo. De esta manera, decía Motolinía, ponían los frailes la paciencia por escudo contra las injurias de los españoles, cuando ellos muy indignados decían que los frailes destruían la tierra en favor de los indios y que algún día se levantarían los indios contra ellos. Los frailes, para mitigar su ira, respondían con paciencia que si ellos no defendían a los, ya vosotros no tendríades quien os sirviera. Si nosotros los favorecemos es para conservarlos y para que tengáis quien os sirva, y en defenderlos y enseñarlos a vosotros servimos y a vuestras conciencias descargamos, porque cuando de ellos os encargasteis fue con obligación de enseñarlos, y no tenéis otro cuidado, sino que os sirvan y os den cuanto tienen y puedan haber. Pues ya que tienen poco o nada, si os acabásedes, ¿quién os servirá? Y así muchos de los españoles, o a lo menos los nobles y los virtuosos, decían y dicen muchas veces que si no fuera por los frailes de San Francisco, en Nueva España fuera como las islas, que ni hay indio a quien enseñar la ley de Dios, ni quien sirva a los españoles. Estas palabras de Motolinía confirman nuestra propuesta: evangelizar para explotar. Ese fue el papel de todos los frailes católicos, por muy humanistas que algunos ilusos los hayan y lo sigan creyendo. Pues estas cínicas palabras de Motolinía son clarísimas. Defendemos a los indígenas, a los naturales, de las barbaridades de los soldados, de los conquistadores, de los encomenderos, imponiéndoles la religión, no por humanidad, sino para que no se extingan, porque si se extinguen, ¿a quién van a explotar estos conquistadores españoles? Así de cínicos eran los frailes que vinieron con los conquistadores a dominar este pueblo por medio del crucifijo, ya que los soldados los estaban dominando por medio de las armas y de las pestes. Otra peste era lo que traían los frailes. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.